Bueno, y volvemos acá al estudio porque vamos a hacer un contacto a través de Meet con Patricia Labra, ex constituyente, abogada, académica de la Universidad de San Sebastián. Hola Pati, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Emprendidos. Hola Carla, muy bien, un gusto poder estar conversando con ustedes hoy día. Sí, para nosotros también. Bueno, Pati, hartas cosas que podemos conversar contigo, ¿ah? Podría ser interminable la conversación, pero vamos a partir por el tema que está afectando hoy a Chile, lamentablemente la emergencia, ¿cierto?, que se está viviendo por las inundaciones. Te quiero preguntar, ¿qué te parece a ti la ayuda que se está dando, ¿cierto? En estos momentos también, obviamente, están desplegadas todas las ayudas, pero hay mucha centralización, ¿te parece que se ocupa mucho de Santiago y de repente se abandona un poco el resto de nuestro país? Bueno, en un principio, cuando se empezó a hablar de esta emergencia, lo que preocupaba a la mayoría, ¿cierto? Al parecer era el tema del corte de agua en Santiago. Sí. Y empezó a verse la situación de lo que estaba pasando en regiones, por ejemplo, la mía, como el Maule, cuando ya teníamos personas desaparecidas, personas aisladas, ríos desbordados. Recién en ese momento empezó como a ponerse la atención, tenemos que ayudarlos también. De hecho, muchas personas acá estaban muy preocupadas de que se pudiese decretar zona de emergencia porque necesitábamos urgente la ayuda, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas, ayuda también central por parte del gobierno porque estaban solamente los municipios como primera línea, pero se llegó tarde. Sí, ahora ya estamos con ayudas, se están aplicando las fichas, ¿cierto?, donde también ha trabajado mucho personal de los municipios, que eso yo creo que es un gran mérito porque siempre están ahí en primera línea. Pero yo creo que desde el gobierno central en general se llegó tarde, cuando Sí. ya estaba el desastre casi irreversible. Sí, Pati, en realidad llegamos tarde siempre a todo, al parecer, y ha mostrado una deficiencia muy grande el Estado, no solamente el gobierno. Hay muchas situaciones y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que hay que avanzar, hay que poner tecnología, hay que crecer, ¿cierto?, en muchos sentidos. Y la verdad es que nosotros somos un país también de este tipo de cosas, de emergencias, de terremotos, ¿cierto? Pasa incendios, eso se sabe, y no, lamentablemente el ver el tema de la basura también, 700 toneladas de basura era impactante, y una cantidad de cosas que tienen que ver como con una sociedad entera que hay que alinear más allá también del Estado, también nosotros como sociedad, ¿no? Y una educación que se necesita. Pero, claro, bien dices tú que en Santiago estábamos muy preocupados de que se iba a cortar el agua. Y eso fue como en lo que la noticia, porque los medios, los medios es lo que uno ve en los medios, digamos, lo que nosotros estábamos en la casa desde nuestra cómoda, de nuestro cómodo lugar, ¿cierto? Calentitos ahí mirando cómo llovía un poco, porque tenemos que ser súper honestas que en Santiago uno miraba y llovía así, pero lo que llovió fuertemente fue en la cordillera, en la precordillera, y el centro sur de nuestro país, para qué decir, y se desbordaron ríos, etcétera. Pero claro, estábamos ocupados en que se nos iban a cortar el agua y todos juntando, y al final no pasó nada también, no se cortó. Entonces, ¿por qué crees tú que pasa esto de ser tan centralizados y desocuparnos de lo importante que es todo Chile? ¿Será porque en el fondo en el Santiago está todo, o porque las cosas pasan acá, entonces acá está la televisión, acá están los políticos, acá están todos? ¿Es por eso, crees tú, que se abandona el resto? Sí, yo creo que has tocado dos temas súper importantes, Carla. Precisamente el primero, que es la concentración en la capital de nuestro país. O sea, efectivamente hay una gran parte de la población, ¿cierto?, que está concentrada allá. Precisamente también porque pasa, porque en regiones también hay menos oportunidades, hay migración hacia allá, entonces hay una alta concentración de habitantes, y además están centralizados muchos servicios públicos, ¿cierto?, también empresas privadas. Entonces el foco siempre va a estar lamentablemente en la capital. Y por otro lado, igualmente los medios, lógicamente acá tienen reporteros, periodistas que hacen despacho en regiones,
pero también se enfoca todo en general en lo que es la capital. La mayoría de los políticos también, hay muchos que son de regiones, pero, o sea, representan a regiones, pero viven allá, tienen poca conexión con lo que sucede en cada uno de sus distritos o circunscripciones. Entonces, lamentablemente por eso sucede que en casos como este, en la emergencia, sucede que viene la preocupación o viene la ocupación, mejor dicho, respecto del problema cuando ya estamos en una situación muy, muy grave, como estamos hablando, por ejemplo, de personas desaparecidas, personas aisladas, ríos desbordados, que fue algo muy, muy fuerte de ver aquí cerca de mi casa, incluso donde yo vivo. Es una cosa que afecta mucho, lo mismo que sucedió con Licantén, que vemos en las imágenes, mucha gente conocida también que yo tengo en Licantén en su casa, en pleno centro, total y completamente inundada, después sacando el barro. Entonces es algo que yo creo que nos falta un poco como país poder mirar para el lado. Y obviamente también el gobierno, hay que decirlo, por lo menos por mi parte, porque acá estábamos muy desesperados pidiendo, por favor, vengan para acá, no cuando ya esté todo tan mal. Pero bueno, es algo, yo creo que estamos al debe y sin duda también trabajar en lo que es la prevención. Absolutamente. ¿Cuál es la visión que tienes, Patti, de cómo ha sido la labor del gobierno en esta emergencia? Desde el principio, digamos, desde antes, cómo han hecho las cosas, si han llegado a tiempo, si no llegan a tiempo. El mismo hecho de que Boric haya estado en la Antártica, ¿cierto? Tuvo este viaje que sí tenía que ver, era una reunión importante, que obviamente estaba concertada y qué sé yo, pero ¿qué te parece igualmente? Quiero saber tu opinión al respecto, de que él haya viajado igual a esa reunión, sí, importante, lo sabemos y lo han dicho, pero qué importante es también para la gente ver al presidente en el lugar, ¿cierto?, de los hechos. Eso es fundamental porque les da como una tranquilidad y eso es así, más allá de que Boric pueda o no, porque no es, lo conversábamos, no es un superhéroe que va a llegar y va a sacar el agua de donde no es imposible, no se puede hacer milagros, pero evidentemente la imagen de él en terreno es importante. ¿Cuál es tu opinión de que él se haya ido, por ejemplo, a la Antártica? Yo cuando supe que tenía su viaje programado ya hace un tiempo, Sí. entiendo, tal como dijiste tú, Carla, efectivamente es un viaje importante, que es una zona de nuestro país que también tiene una importancia geopolítica, económica, etcétera. Pero esto que sucedió estaba, a lo mejor, claro, no pronosticado, las condiciones, las consecuencias tan desastrosas, pero se sabía. Íbamos a tener intensas lluvias con temperaturas, el tema de la isoterma cero, ¿cierto?, que iban a implicar que no estaría nevando en las zonas cordilleranas, sino que iba a estar lloviendo. Claro. Entonces, eso era previsible, de hecho, se sabía. Entonces, estamos hablando de que el gobierno es quien concentra todos los sistemas de información, ¿cierto?, las oficinas de emergencia, podrían estar monitoreando este tema. Entonces, yo creo que ese viaje debió en su momento haberse suspendido o, si no, haber tenido las condiciones en caso de que requirieran un viaje o una vuelta inmediata. Yo soy de la idea de que debió haberse suspendido, porque si no está nevando en la cordillera, cuando está lloviendo en todo el Valle Central y sigue lloviendo en la misma cordillera, quiere decir que toda el agua, ¿cierto?, empiezan a llenarse en exceso, los embalses, el agua empieza a correr, empiezan los derrumbes, los desbordes de los ríos. Entonces yo creo que el gobierno ahí falló porque era una situación que necesitaba apoyo y el hecho de que el presidente viniese para acá a la región del Maule era necesario porque, como bien señalaste, no es que tenga una varita mágica y vaya a sacar el agua, pero estamos hablando de gente total y completamente aislada, por una parte, como sucedió, por ejemplo, y sucede, todavía hay más de 5.000 personas aisladas en la precordillera de Linares, o el Licantén, donde estaba absolutamente toda la comuna inundada y la desesperación, desesperanza de la gente es tremenda. Entonces, tener a la figura del presidente de Chile ahí en terreno es relevante y es necesario darle esa señal a la gente de que ustedes también importan.
que no solamente nos importa lo que sale en Twitter, ¿cierto? Las cosas grandes de los medios nacionales. Entonces, lamentablemente se llegó tarde. Era necesario contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas antes, porque cuando llegó la ayuda del gobierno, los caminos ya estaban cortados, ¿cierto? Acá cerca de Talca también, el puente Lircay totalmente inhabilitado por un socavón, se cortó la 5 Sur. Entonces yo creo que lamentablemente el gobierno llegó tarde, no se han estado haciendo las cosas bien, y no solo en esta emergencia, sino que ha sido un tema de mucha improvisación, yo no sé si ya al punto de negligencia. Entonces es algo que sin duda nos está perjudicando a todos como país, porque si el gobierno no lo hace bien, salimos todos perjudicados. Entonces es algo bastante complejo, y que por lo menos nosotros como habitantes del Maule, si bien yo no tuve en mi casa o en mi sector inmediato inundaciones, sí pude trabajar con la gente, por ejemplo, de Linares, los más afectados. La gente me hablaba y me decían, por favor, necesitamos ayuda, estamos total y completamente aislados y no ha llegado nada. Los municipios no dan abasto, y se ha tenido que usar también mucha ayuda, ojo, de privados. Sí, las empresas privadas ayudaron mucho, prestando maquinaria, ¿cierto? Bueno, menos mal. Haciendo camino. Exacto, ese es el tema. Aparte que también es la labor, o sea, ahí, Pati, yo creo que hay que ser, a ver, aquí podemos irnos por varios temas, y tiene que ver también, por ejemplo, Licantén. Bueno, el presidente dijo que iban a hacer un hospital nuevo en una zona no inundable, cosa que el 2008 se dijo exactamente lo mismo y no pasó el 2008 en otro gobierno. Entonces, hay que ser, lo conversábamos también estos días, que a veces la memoria es muy frágil y no se recuerdan de las cosas que se han dicho y no se han hecho. Y esto fue nuevamente porque ¿cómo se entiende que un hospital esté en una zona inundable? ¿Cómo se entiende que las personas, ¿cierto?, se empiezan a construir también en lugares inundables? Porque ¿qué pasa entonces con las construcciones? ¿Qué pasa con los asentamientos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la labor también legislativa en ese sentido? Hay muchas cosas que no se han hecho, pasando de gobierno en gobierno. Por eso te digo, son como políticas de Estado que no se han llevado a cabo de buena manera. Ahora, me parece, yo no sé si estás de acuerdo con esto, que las emergencias de alguna manera vienen a tapar ciertas cosas que pasan, que están pasando. El gobierno está viendo un momento muy complejo con el tema de la corrupción, ¿cierto? Cosa que es el tema que está pegando fuertísimo, y es lo que estamos todos como sacando en cara, digamos, diciendo, bueno, no eran ustedes los que decían que los corruptos no, que esto es imposible, que esto no puede pasar. Bueno, les tocó vivirlos a ellos. Y de alguna manera la emergencia te pone en otra situación, ¿cierto? De esto lo puedes tomar de una manera positiva, el mismo presidente, para poder levantar un poco también su imagen, porque es la manera que ellos tienen de salir a actuar. Y en ese sentido, en la acción no se pueden quedar, ¿cierto? Y ahí están trabajando en eso. Entonces, ¿cómo lo ves tú también desde ese punto de vista, lo que están viviendo hoy día el Frente Amplio con lo que está pasando con Democracia Viva y los partidos de la propia coalición, del mismo gobierno? Entonces es muy complejo lo que se está viviendo, y de alguna manera esto tapa un poco, ¿cierto? Ellos pueden hacer otras cosas para poder subir también en las encuestas y hacer un buen trabajo con esta emergencia que se está viviendo. Sí, o sea, es inevitable pensar, y obviamente yo creo que es casi un hecho, que esta emergencia vino a desviar el foco de atención desde lo que estaba pasando con este escándalo de corrupción. Yo creo que ya hay corrupción. No, de que hay corrupción, o sea, es un hecho. Es un hecho, exactamente. Sí, Entonces, sí. Ahora, legislativa, o sea, lo que vayan a hacer tribunales, juicios, etcétera, eso es otra cosa. Pero los hechos, claro, como están dados, son de corrupción. Sí, lo que pasa es que uno siempre como abogado tiene esa previsión, sí, pero yo creo que aquí puedo tomar, digamos, la responsabilidad de decir que sí hay. Sí. Entonces, se desvió el foco de la atención desde lo que estaba pasando, porque yo creo que esto era el cabal de este gobierno. O sea, menos que eso, no.
y lógicamente les da la oportunidad al presidente, ¿cierto? Y a sus personeros de gobierno para demostrar que no todo es malo, ¿cierto? Pero obviamente no hay que desviar la atención de eso. Nosotros también acá en la región del Maule estamos más que salpicados, yo diría directamente involucrados en este tema que está siendo se ha llevado a cabo durante mucho tiempo, por lo visto, respecto de estas fundaciones, Revolución Democrática como un partido ancla del gobierno, porque sabemos que hay muchos personeros que son de Revolución Democrática, que están involucrados también, el Ceremi acá de vivienda, respecto a la situación también de transferencia a una fundación Urbanismo, si no me equivoco. También está siendo investigado. Él no ha renunciado porque él dice que formó parte del directorio en su momento, pero que después ya no, y que se habría inhabilitado. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más, o sea, en una cosa de casi sentido común. Y el fiscal regional ya mandó los antecedentes también para que se investigue junto con lo que está pasando en Antofagasta y probablemente en todo el resto del país. Entonces, esto es algo que va a seguir en la palestra. Está empezando, de hecho. Exacto. La emergencia tiene que atenderse, el gobierno tiene que hacer su pega, ¿cierto? Que yo creo que era lo mínimo que podía hacer el presidente, estar acá, ¿cierto? Y activar todos los servicios de gobierno, que no digo que no se esté haciendo todavía, sí, he visto que se está trabajando en eso, pero este tema de lo que está pasando con Vivienda y Revolución Democrática, que es un partido total y completamente ancla del gobierno y no se están haciendo responsables. Así que yo creo que esto no termina con la renuncia a la subsecretaria, porque sí también creo que el ministro tiene alguna responsabilidad política, porque esto es toda una estructura, ¿cierto? Sí. Entonces, más allá de eso, yo creo que es algo que sigue y lamentablemente, ojalá no se descubrieran más cosas, pero sí se tiene que investigar y tiene que hacerse responsable tanto política como penalmente, ¿cierto? Y administrativamente. Sí, ahora, de hecho, bueno, es complicado, debe ser muy duro para sus egos, para la autoestima del Frente Amplio, lo que se está viviendo. Obviamente les duele, los rompe y deben estar viviendo una situación muy difícil. De hecho, muchos, ayer escuchaba a Gonzalo Vinter también, que estaba conversando en una entrevista, y lo complejo que es esta situación y cómo se tiene que investigar absolutamente todo. Él fue muy claro también en la autocrítica, en la autocrítica absoluta, autocrítica no solamente hacia esta situación, sino que hacia todo lo que tiene que ver con la corrupción en sí. Porque igualmente también hay un tema que creo que es importante, que tiene que ver con las confianzas, ¿cierto? La ciudadanía está muy desconectada de la política, y este tipo de hechos hacen que siga haciendo, que más se desconecte aún, que más se desconecte, y eso responde también a cómo vota, ¿cierto? El ciudadano, ¿cómo vota? Si vota de una absoluta izquierda ahora a republicanos, que venden una supuesta que van a ir contra la delincuencia, ¿cierto? Y van a resolucionar ciertos problemas que en el fondo ni siquiera se van a escribir en la Constitución. Pero independiente de eso, ver a los jóvenes que a muchas personas confiaban en ellos, porque ellos no iban a hacer todo lo que el resto y la historia anterior había hecho, verlos corrompidos te da una sensación de qué está pasando con la juventud también. O sea, entonces, ¿dónde están las confianzas? ¿En quién volvemos a confiar? Y eso por eso es tan fundamental también que las cosas, aparte de aclararse, no sé si lo ves así tú, Pati, que esto se podría tomar deberían sacar lo bueno de lo malo de esto y tomar un impulso nuevo y un impulso real de cambios, un impulso real de poner en marcha lo que ellos en algún momento prometieron, porque lo que se prometió no era malo, digamos, ¿cachai? Y que se haga es bueno, pero entonces, ¿cómo salir de ahí? Claro, o sea, yo creo que acá el punto es no quedarse en el discurso. Inevitablemente yo tengo que hacer la referencia, Carla, por lo que uno experimentó estando en la fallida Convención Constitucional. Sí. Porque allá yo diría que a propósito del estallido social, ¿cierto?, de lo que vivimos en la Convención,
este discurso de ser los paladines de la justicia, de cierto anticorrupción, de que todo para atrás era malo, la derecha tradicional, la exconcertación, etcétera. El mismo fenómeno, la lista del pueblo, que dijeron no, nosotros no somos políticos, etcétera, y al final resultó que eran peor que los partidos tradicionales, y lo mismo pasa con los partidos que hoy día están en el gobierno, que dictaban cátedra en la convención. Y resulta que al final estaban casi todos metidos en este tema. Muchas prácticas que nosotros vimos igual en la convención, que hablaban de que no, que la cocina, que no nos gusta, y al final lo tenían todo pactado, todo arreglado entre ellos. Entonces ahí uno se da cuenta que estamos hablando solamente de consignas. Yo siempre dije, esta es la convención de las consignas y de los eslogans, porque es muy distinto decir las cosas, venderse con una etiqueta, que hacerlas y cumplirlas. Entonces yo ya tenía esta idea de que lamentablemente un futuro gobierno de Gabriel Boric se iba a proyectar en esta misma línea, iban a ser consignas, eslogan, pero en la práctica era muy difícil que esto se cumpliera porque uno ya veía cuál era el comportamiento de estos partidos que estaban detrás de la candidatura de Gabriel Boric. Y ha sido así. Lamentablemente siguieron basándose en consignas, que la reforma tributaria, por ejemplo, lo va a solucionar todo, ¿cierto? Que nosotros no vamos a hacer lo que hacían los de antes, que nosotros tenemos otro estándar moral. Entonces resulta que al final ver estas cosas que están sucediendo, o sea, el golpe es tremendo, y no solo tremendo para ellos, para sus egos, para su credibilidad, sino que para la ciudadanía. Porque si al gobierno le va mal, nos va mal a todos. Entonces, este problema que estamos teniendo respecto a la confianza en los políticos y a esta decepción respecto del mensaje que ellos dieron y vendieron, nos lleva a este péndulo político que estamos teniendo ahora, donde estamos hablando de personas que en su momento votaron por ideas de izquierda, bastante de izquierda, ¿cierto? Hasta ahora votar por las ideas de derecha más conservadoras, ¿cierto? Como representan republicanos. Entonces hay que tener también mucho cuidado con estos fenómenos, y también los grupos que estén políticamente representados ahora mayoritariamente tienen una responsabilidad tremenda. Entonces yo espero, republicanos no vaya a cometer este mismo error. Hasta el momento han sido bastante consecuentes, porque lo que pasó en la convención anterior, el gobierno de Gabriel Boric, realmente se farrearon las confianzas de todos los ciudadanos. Sí, pero te hago una pregunta, Pati, lo bajo de tus palabras, ¿Tú los meterías? Yo no los metería a todos en el mismo saco. Creo que ahí se podría cometer un error, un gran error. No creo que todos estén... uno no puede, yo creo, hacer esa lectura, ¿no? Como todos son parte de esto, imagínate, son todos corruptos, porque en el fondo la corrupción tiene que ver también tiene que ver con el poder y evidentemente con el ser humano, o sea, con cada persona se hace cargo de lo que está haciendo. Yo no creo que todas las personas son por esencia corruptas, ¿no? Evidentemente que no. Hay estas manzanas podridas, porque si fuera así, o sea, estaríamos en un escenario espantoso. Entonces, por eso yo creo que hay que hacer una mirada ya no tan como, bueno, a ver, ellos en algún momento cuando tildaron a la derecha, ¿cierto?, de corrupto y todo, porque se vivieron casos claros de corrupción. Eso no lo podemos negar. O sea, Soquimich, mira, hay muchos, hay muchísimos. Y la cantidad de delincuentes con corbata está, o sea, lleno. Entonces, la verdad es que, de hecho, eso fue lo que también, si uno empieza a recordar, lo que rompió la imagen del empresariado, que empezó a ver con la colusión, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas que la gente se empezó a sentir totalmente estafada. Y ahí me parece que hay que hacer la bajada de línea que tiene que ver con el poder. ¿Qué está pasando? ¿Y qué está pasando con cómo la gente, cuando se toma el poder, se transforma, ¿cierto? O ven ahí la posibilidad de ganar, obviamente de mala manera, ¿cierto? Por sobre otros. Y entonces siento que por eso, si no, estaríamos viviendo una situación muy negra. Aparte de lo negativo que es, igualmente no sé si a todos meterlos en el mismo saco.
Sí, te entiendo súper bien el punto, Carla, y efectivamente, sabemos que, como dices tú, manzanas podrías hay en todas partes, Sí. de los distintos colores políticos, pero creo que lo que puede hacer la diferencia es cómo se enfrenta esto a nivel más institucional, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí es donde se tiene que dar la señal como coalición, como gobierno, en este caso, de que estos temas no se repitan o también respecto de la gravedad. Porque, por ejemplo, ahora en el caso de las fundaciones, no estamos hablando de a lo mejor una persona, no digo que todo el gobierno vaya a ser corrupto, pero estamos hablando que esto se está repitiendo sistemáticamente. Entonces se estaba haciendo como una práctica regular y que parece que no les parecía tan mala, ¿cierto? Porque es algo que se está repitiendo en muchas partes. Entonces yo creo que por ahí va el punto, ¿cierto?, de la gravedad, de cómo se trata este tema respecto a lo que se tiene que hacer para más adelante y también cómo se hacen efectivas las responsabilidades respectivas. Entonces, claramente, todos estos temas tienen que ser sancionados y abordados, vengan de donde vengan. Yo siempre he mantenido ese discurso, ¿cierto?, que acá el tratamiento tiene que ser igual para todos. O sea, si en mi sector, por ejemplo, en casos de corrupción y todo lo que pueda haber sucedido, también tiene que tratarse con el mismo rigor y obviamente no negarlo. Pero dada la situación actual específicamente, creo que lo difícil y lo más complejo es que la gente lo percibe como algo sistemático y una organización que se repite en distintas regiones. Entonces yo creo que ahí está el problema base. Hay que hacer una reestructuración completa de cómo están funcionando los ministerios, ¿cierto?, las seremías, para un mayor control y que no tengamos que vivir nuevamente este tipo de situación. Sí. Pati, ahora cambiando de tema y volviendo al inicio de nuestra conversación, de las inundaciones, de lo que se está viviendo, ¿cierto? Hay vecinos, ayer se veían imágenes tan tristes, Dios mío, una señora que le preguntaban, bueno, ¿qué va a hacer? Y decían, y rompían llanto y decían, no sé. Bueno, la verdad es que es como, uno dice, que uno no puede hacer nada, es tan como, no sé, invalidante ver a la gente que pierde todo una y otra vez, todo su esfuerzo y se vuelve a caer. Entonces, como dice, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Ah? Y muestra también las deficiencias que tenemos como sociedad, en todo sentido. En todo sentido. Ahora, ustedes ahí, lo que tú has vivido, has podido ver con tus vecinos, ¿cómo ves el tema de la recuperación, de levantarse? ¿Cuánto tiempo tardará poder de nuevo levantarse, ¿cierto? Y construir nuevamente sus viviendas, sacar el barro. ¿Cómo se está trabajando allá? Sí, va a ser claramente un tema no de resolución breve. Licantén, por ejemplo, prácticamente va a tener que en su momento reubicarse, ¿cierto?, replantearse completamente. Claro. Yo conversaba ayer con una chica que conozco de Licantén, que a través de sus redes sociales yo veía cómo estaba limpiando toda su casa en pleno centro, y ella, por ejemplo, si quería descansar con su pareja, que estaban todo el día 24/7 arreglando todo y tratando de secar la casa, ¿cierto?, ahí con carbón, tenía que hacerlo en su vehículo. Entonces, estamos hablando de una situación que además afecta mucho psicológicamente a las personas, no solo en cuanto a lo que es lo económico. La gente que está aislada, por ejemplo, en la precordillera de Linares, recién se están pudiendo abrir caminos, porque los primeros días, recién cuando también se tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, estaban rescatando en helicóptero porque era la única forma de llegar a esos lugares. Entonces estamos hablando de la ayuda específicamente a las personas, que sí sé que ya se está aplicando la ficha PYME, ¿cierto? Se han hecho las capacitaciones. En Linares todos los funcionarios municipales están al máximo de la capacidad, ¿cierto?, sin descuidar las labores diarias, pero en terreno aplicando esta ficha, ¿cierto? También se ha llegado al Licantén por parte del gobierno, eso igualmente es algo que hay que reconocer, que hay que hacer esa pega y esperar que lleguen las ayudas económicas, pero también algo a más nivel macro respecto a la situación también de los hospitales, servicios públicos. En Licantén, por ejemplo, había un ELEAM, que es un hogar para personas mayores, que era fiscal, ¿cierto?, que también están en esa zona.
Entonces son cosas que uno piensa y no son tan lejanas. Entonces creo que acá se viene mucho trabajo y la recuperación de la situación de las personas, también el tema de la agricultura, por ejemplo, va a depender de la labor que se haga desde el gobierno, también desde los parlamentarios, dentro de sus atribuciones, los municipios y todos nosotros, al igual como sociedad, porque es algo muy, muy difícil de enfrentar y como dices tú, la gente rompe en llanto. A mí mucha gente solamente me ha hablado, personas que conocí durante mi campaña, durante el ejercicio de mi cargo, que hablan a veces solamente para desahogarse. Claro, sí, hay que ser ahí una escucha positiva, ¿cierto? Y estar en esa situación y poder ayudar, apoyar solo escuchando. ¿Qué más uno puede hacer también, no? Escuchar, también ayuda psicológica después posterior a todas estas personas, porque Va a ser necesario. obvio el choque que se vive cuando cuando se pierde todo, o incluso es como una sociedad, porque en el fondo uno también permanentemente estás viendo el sufrimiento ajeno y también te toca. Entonces, estas son momentos bien críticos para todos, no solamente obviamente para los afectados, pero por lejos. Pero son situaciones a las que hay que ponerle ojo y seguir mirándolas. Y bien dices tú también, como empezar de nuevo, pero de buena manera. O sea, no volver a repetir el mismo error. Entonces, no es tampoco tan fácil llegar y sacar la casa del lugar donde estaba. Bueno, esa casa ya no se puede hacer ahí, ponerla en otro lado. Entonces son como, hay que hacer también un tema de inversión, que es bien fundamental y es súper importante. Y eso, cuando van pasando las emergencias de este tipo, ¿se va entendiendo eso desde el gobierno, desde el Estado, desde los municipios? Empezar a cambiar el rumbo, digamos, no seguir equivocándonos, porque van a venir más lluvias también. Estamos recién partiendo el invierno. Entonces esa es la situación también que es súper compleja, porque esta es la primera. Fue la primera que fue muy fuerte, evidentemente, pero no sabemos. Supuestamente vamos a vivir un niño que viene como el super niño, le han puesto en algunos lugares, que da terror. Entonces dice, bueno, ¿cómo se va a enfrentar? Porque la gente ya en este momento no tiene casa. Para volver a reconstruir van a ser meses. Entonces, ¿dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? ¿Para dónde van? Y eso es como lo que hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y hacer y cambiar el rumbo en ese sentido. Sí, yo creo que eso es fundamental, Carla. O sea, acá hay que hacer una reorganización, repensar cómo estamos ubicados y también acordarnos cómo hay mucha gente que está viviendo. Porque hay personas que viven, por ejemplo, cerca de los ríos, en zonas precordilleranas, Claro. aisladas, no porque quieran y porque digan, no, yo quiero vivir aislados, sino que lo que pasa es que sus familias durante muchos años han vivido allá. Por ejemplo, en las zonas precordilleranas viven muchas personas mayores. Estamos hablando de personas mayores de avanzada edad, ¿cierto? Entonces hay que repensar en eso y ver cómo se puede también a futuro programar mejor conectividad, porque sabemos tampoco que es llegar y sacar a la gente del lugar donde están arraigados. No, Entonces, obvio que no. claro, entonces esto es algo que se tiene que tomar a nivel multidisciplinario, donde también participen, ¿cierto?, los municipios, que yo creo que tienen un rol fundamental, porque son quienes mejor conocen, ¿cierto?, su territorio, la gente, sobre todo en las comunas más pequeñas, más rurales, donde va primero cualquier problema, van donde su alcalde o alcaldesa. Entonces, sí, acá hay que hacer algo en conjunto también con los gobiernos regionales, que son quienes tienen en algún punto, ¿cierto?, parte de la billetera, que pueden ayudar, y desde eso coordinar las políticas, ¿cierto?, públicas de gobierno a largo plazo, no solamente pensando en el momento, sino que pensando más allá en el bienestar de las personas. Sí, totalmente, claro. Es que importante es eso, pensar y que las políticas públicas que se hagan tienen que ver con el largo plazo, porque el corto plazo finalmente no soluciona nada. Entonces, claro, se necesitan soluciones urgentes, obvio, esas tienen que darse, pero todas las políticas públicas hay que pensarlas a largo plazo, porque si no, esto se va a seguir repitiendo una y otra vez. Patricia, te queremos agradecer por estar con nosotros esta mañana acá en Emprendidos. Sí, muchas gracias también a ti, Carla, a todo el equipo de Emprendidos de TEVEX por esta invitación.
Y también quisiera aprovechar la instancia para mandar un saludo, mucho ánimo, mucha fuerza a la familia del bombero desaparecido en Linares, quien cayó al río mientras estaba haciendo labores de rescate. Robinson Altamirano, bombero, lo sigue buscando, no se pierden la esperanza, porque yo creo que esas cosas son las que definen también como sociedad la importancia que le damos a todos quienes trabajan en estas labores de rescate, y el caso de Robinson Altamirano es algo que yo creo que nos golpea fuerte. A mí también me impactó mucho, así que con la esperanza de que puedan encontrarlo pronto. Sí, toda vida vale. Así que bueno, ojalá los mejores deseos para toda la gente también que está sufriendo en este momento. Un abrazo, Pati, que estés muy bien. Gracias, Carla, igual, muy bien. Chao. Chao.